Hey, 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 what's up? It's your boy Mike once again, aquí en un episodio más para Lo Mejor TV Podcast. Por fin escuché la entrevista que le hizo el Boli a Luisín Jiménez. Hace unos cuantos meses, mi amigo Gabriel me estaba hablando de la importancia de un canal como Lo Mejor TV Podcast para el público en general que está suscrito a este canal. O sea, yo no soy de un público de 18 a 35, yo soy de 35 a 65 y más mayor son los que más siguen el contenido que nosotros le traemos aquí en Lo Mejor TV Podcast. Y él me dice, me gusta lo tuyo porque a veces uno no tiene tiempo de estar viendo estos programas de los cuales a veces tú haces tus comentarios y uno se entera de lo que está pasando en las redes sociales por los podcasts tuyos. Él me llamó dando un viaje para Santo Domingo y me dio algunos tips. Nos llevamos muy bien, tenemos una amistad de 15 años, más o menos, en el cual nos apoyamos mutuamente y no ha ido muy bien en nuestra amistad. Siempre estamos ahí y siempre hemos participado de las cosas malas y de las cosas buenas en nuestras vidas. Y él me mencionó una persona en esa conversación que tuvimos y fue a Luisín Jiménez. Él me menciona a Luisín Jiménez por el Scouting Report, creo, y por los consejos y la sabiduría que tiene Luisín. Y digo yo, pues mira, no me había dado cuenta, yo cuando eso no estaba suscrito al canal El Mañanero, porque le soy sincero, yo para mí, Manolo Osuna, su humor para mí es, no lo siento. El Nagüero sí me gusta el repentismo del Nagüero, especialmente en Más Roberto. Y yo por eso no veo El Mañanero. Pero esta nueva línea, o vamos a poner mejor segmento que ha hecho el Boli de mis influencers, está cogiendo peso. Yo hice un comentario los otros días sobre la entrevista que le hizo a Robertico, que pensé que fue un guión preparado. Vamos a hablar de esto, vamos a hablar de aquello. Tú sabes que estoy apoyando a Luis Abinader para el 2024. Toquemos este tema. O sea, eso fue lo que yo sentí. Pero esta entrevista, antes de verla, tuvo una reacción en Twitter, que es un público totalmente diferente al público de YouTube y al público de Instagram. Twitter, los políticos se han apoderado de Twitter y la gente que en todo quieren opinar. En Twitter es donde más intelectuales hay. Y yo en Twitter puedo reaccionar con algún comentario a comentarios y promover mis videos.
pero más de ahí no hago. ¿Qué sucede? Que cuando él me menciona a Luisín, yo digo, pues déjame yo ver su cuenta en Twitter, porque yo sé que Luisín comenta mucho en Twitter sobre política. Y yo había perdido el hilo con él cuando él empezó dentro del programa con Freddy y Punto a hablar de que quería una diputación y que quería someter una ley sobre la pena de muerte. Y yo dije, oye, pero ¿y ese radicalismo? O sea, como... Y como que de ahí en adelante perdí el hilo con él, perdí la trayectoria. Y digo que déjame seguirlo. Y cuando voy a seguirlo en Twitter, ya yo lo seguía. Y él me sigue a mí. O sea, sigue la cuenta que estoy utilizando para Lo Mejor TV Podcast, que inicialmente no era de Lo Mejor TV Podcast. Era mi Twitter personal, donde yo tuiteaba frases de superación, frases de aliento, palabras de vida. O sea, eso era lo que yo hacía en Twitter, pero perdí como el interés y dejé de hacerlo. Cuando yo veo que él me sigue a mí, yo dije, oh, parece que me empezó a seguir en esos tiempos. Y lo puse en notificaciones. O sea que cada vez que él pone un tweet, a mí me sale dentro de las notificaciones de las personas que yo considero que lo que tuitean para mí es importante. Oye, pero esta entrevista me abrió los ojos a una nueva perspectiva de lo que para mí creía que conocía. A veces uno, por una postura de una persona, inmediatamente emite juicio. Aunque yo no estoy de acuerdo con las visiones políticas de nadie, porque yo es por lo que vivo. Yo ahora mismo estoy que por el partido PRM no votaría jamás, porque ayer mandaron un mensaje por Instagram, Edenorte, República Dominicana, queremos informarle que el día tal, desde las 12 del mediodía hasta las 6 de la tarde no va a haber luz. Y yo dije, ¡ay! Y se fue la luz, señores, a las 12 y pico y llegó a las 6 y pico de la tarde. Ay, no hay cosa que me ponga a mí más como irritado que uno tener que aguantar, porque el problema es, yo vivo en una tercera planta en un edificio, que cuando se va la luz tampoco hay agua, porque el agua no sube. Entonces uno con calor y no poderse dar un baño, no poder prender. O sea, es lo más horrible que puede haber. Pero allá él y su postura política. Yo sé que él empezó con el BIS, yo sé que él ganó una diputación, yo sé que fue embajador, bueno, no, me enteré que fue embajador ahora en la entrevista, pero no conocía su trayectoria familiar, no sabía que Luisín venía de un background, de una familia pudiente, no sabía que había estudiado en una escuela militar en los Estados Unidos, no sabía que había vivido en Nueva York, o sea, desconocía todo esto hasta que vi esta entrevista y le soy sincero, me suscribí al Mañanero, no para ver el Mañanero, sino para que cuando lancen la próxima entrevista de mis influencers, yo no perdérmela y no durar tanto tiempo para verla.
porque vi muchos comentarios positivos en Twitter acerca de esa entrevista. Esta mañana yo me despierto bien temprano. Yo a las 6 ya estoy leyendo los correos y viendo qué necesito hacer cuando la gente empiece a despertarse a las 8, a quién necesito llamar, a quién necesito mandarle un WhatsApp. Y mis diligencias mentales, yo cuelo mi café y mi familia todavía están durmiendo todos. Y yo estoy aquí ya en mi set grabando esta reacción sobre este video de mis influencers del boli, o Bolívar Valera. Algo, aparte de toda la sabiduría que demostró Luisín, toda la capacitación, todas las vivencias y todos los consejos, y lo de los amigos, de los 3 strikes y todo eso, lo que más me llamó la atención es lo de la disciplina versus el talento. Para mí, en cuanto a libros de superación, el libro que yo más he disfrutado de John Maxwell era El talento nunca es suficiente. No sé si es exactamente el título así, pero el talento nunca es lo suficiente. Lo leí, lo escuché en audiolibro. Ustedes saben que a veces uno da viajes largos y no hay cosas mejor que usted ponerse unos audífonos y en el camino escuchar un audiolibro. De hecho, les recomiendo el audiolibro que lanzamos ayer, leído por mi esposa, sobre uno de los libros que yo escribí, No Más Migajas. Lo leímos y lo colgamos ayer en este mismo canal. Pero en ese libro, John Maxwell habla de que muchas personas tienen talento, pero que si a ese talento no le añaden disciplina, es muy difícil que logren sus metas. Entonces ahora viene Luisín y me descompone todo lo que yo tenía entendido que uno debía de hacer para lograr sus metas. ¿Cómo así? Él dice en la entrevista que si fuera por disciplina, esos peloteros que llegan a las 6 de la mañana estuvieran en Grandes Ligas todos. Pero que si usted no tiene el talento, si usted no nació con eso, muy difícil que lo suban para las Grandes Ligas. Que con eso hay que nacer, con eso, mire, el usted poder conectar, de usted esperar el picheo perfecto, mantener los ojos en la bola para conectar ese bate con esa bola. Eso, con eso se nace. Que si no fuera así, hubiera una escuela donde le estuvieran enseñando a los niños, a los muchachitos, a batear para que se hagan millonarios. Pero miren, de todos los peloteros que hay, ¿cuántos llegan a Grandes Ligas? Y así sucesivamente dio algunos que otros ejemplos y yo hasta me empecé a cuestionar yo, ¿y qué talento yo tengo? ¿O qué disciplina yo tengo? Yo me puse a cuestionarme yo mismo en cuál de los dos bandos estoy, disciplinado o talentoso. Yo recuerdo, en cuanto a trabajo, tiene que ver. Yo veía a mi madre desde niño que tenía un deseo de superación
extremadamente alto. Niño, no sé cuántos años yo tenía, pero recuerdo mi mamá hacía, ustedes recuerdan esos dulces de coco que lo cortaban como en forma de diamante, de colores. Uno eran rojo, blanco, amarillo, y lo vendían en los colmados. Mi mamá hacía dulce así, yo me recuerdo, la veía cortando con las tablas, y yo era hasta famoso. Vivíamos en Salcedo cuando eso, hablando de los 70. Vivíamos en Salcedo cuando eso, y yo era famoso porque, es que regálame un dulce, ya ustedes saben. Y mi mamá tenía una pequeña fábrica de camisas. Mi mamá siempre fue fina en la costura. Tenía una pequeña fábrica y hacía sus propias camisas, camisas Gloria, recuerdo yo, bien dobladitas, la metían en su fundita, con su cuello, con su cartoncito, o sea, una cosa fina. Y las vendían en las tiendas de Salcedo y los pueblos, no sé dónde se vendían, pero yo sé que habían más de 12 mujeres en ese pequeño taller. Y máquinas, ya ustedes saben. Siempre. Cuando nos fuimos de Salcedo, llegamos aquí a Nivaje, donde vivía mi hermana. Y viviendo ahí, recuerdo que mi mamá consiguió una tela. Y en lo que estábamos ahí, con esa tela, ella hizo pantaloncitos cortos de niño. Yo tenía 8 años ya para ese entonces. Hizo pantaloncitos cortos de niños. Y adivinen a quién ella lo mandó a vender esos pantaloncitos cortos. Al niño de 8 años, señores. Yo iba casa por casa en el ensueño. Recuerden que Nivaje y el ensueño están uno al lado del otro. Casa por casa en el ensueño, vendiendo mis pantaloncitos cortos de niño. Recuerdo yo que tenían como un dibujito como del RCA. Recuerden que RCA era como un perrito, como con un fonógrafo, una cosa así. Y recuerdo ese pantaloncito. Después de ahí nos fuimos para Santo Domingo y estábamos en Sábana Perdida con una tía porque mi mamá estaba haciendo los papeles para irnos para Nueva York, porque mi mamá vino en el 64 embarazada de mí, me tuvo aquí y después decidió regresar y tuvo que hacer sus papeles de nuevo. Pero ya mi hermana, Jenny, nació en el 63 allá en Nueva York, o sea que ella tenía una hija ciudadana. En lo que vivíamos ahí, mi mamá siempre buscando la manera. Recuerdo que puso un cuchifrito, o sea, vendía carnes, yuca, patica y cosas, o sea, un asunto de vender comida. Y preparó una canastica con chulitos. Adivinen quién salió a venderle chulitos por Sábana Perdida. El blanquito. Yo ni me recuerdo si vendí uno o no. Yo lo que sé es que yo salí con mis chulitos, estilo, pero joseando desde niño, inculcado por mi mamá. Luego fuimos a los Estados Unidos y allá desde los 12 años empecé a trabajar. Trabajaba con mi cuñado que trabajaba en uno de esos parqueos que estaban en el sótano de esas torres que hay downtown, que los mismos inquilinos son los que ocupan esos parqueos y algunos empresarios del área. Ya ustedes saben, en ese tiempo, estamos hablando de 1977,
Ahí lo que se parqueaban era Rolls Royce, Bentley, Mercedes-Benz, o sea, carro alta gama. Y mi cuñado me llevaba para en lo que él estaba parqueando, cuando tuviera el tiempo libre, lavarle los carros a estos empresarios y a estos inquilinos de ese edificio. Y yo recuerdo que con 12 años yo ganaba mucho dinero, porque cuando llegaba un carro nuevo él tenía que ir a parquear, pero yo me quedaba avanzando la lavada del carro. Cuando él parqueaba el carro y regresaba, seguíamos y lo lavábamos entre los dos. A los 14 años conseguí mi primer trabajo formal. Allá te dan no sé cómo se llama, pero era como un permiso de estudiante para poder trabajar después de la escuela. Y conseguí un trabajo en una tienda de zapatos que se llamaba Regal Shoes en ese tiempo. Era como la competencia de Florsheim. Después se convirtió en Father and Son. Y ahí trabajé como stock boy, poniendo las cajas de zapatos en el almacén atrás por size, por color, por estilo y todo lo demás. Y hacía un pequeño entrenamiento en la venta también. Siempre trabajando. La calle me hizo desenfocarme, pero aún estando en la calle, recuerdo que trabajaba con 14 años, iba a institutos o escuelas de técnicas para aprender computadora, para aprender aire acondicionado y refrigeración. O sea, siempre como que era inquieto con querer superarme y siempre como que, aunque estaba en la calle, trataba de tener trabajos legales. Trabajé en un restaurante chino allá, estilo Hades aquí. Y la calle, señores, me arropó y cuando vine a ver, perdí mi libertad, pero estando privado de libertad, me hice bachiller, fui a la universidad tratando de conseguir un asociado en arte liberal. Y ya cuando casi estoy terminando para graduarme, me busco un problema. Y me dan 6 meses en solitaria. No pude terminar la vaina. Pero me hice bachiller y hice casi 2 años. En 2 años uno logra conseguir el asociado en arte liberal. Cuando llego aquí, digo, oye, pero yo tengo que obtener un título o algo. Me inscribo en la universidad y empiezo estudiando mercadeo y después me cambio para psicología clínica. A los 2 años tuve que dar un viaje fuera del país, creo que a Colombia, después vino otro para Chile, después otro para Argentina. Me quité en ese semestre y no regresé y perdí mis 2 años. Pero siempre buscando la manera de cómo superar, de cómo aprender y de cómo siempre estar activo. Yo vivo cambiando de ideas y de cosas. Lo que no me funciona, me da 2 pitos que me digan que fracasé, a mí eso no me importa. Yo hago lo que yo considero que necesito hacer para estar tranquilo y para poner comida sobre la mesa de mi casa. Yo he estado en Amway y después de estar en Amway, le agradezco a Amway, ¿saben qué? El que me haya introducido en la lectura de libros de superación y de autoayuda, porque eso sí tienen esa gente. Pero ya yo era un lector, a mí me gustaba la lectura, porque mi hermano me inculcó la lectura desde niño, porque mi hermano era adicto. ¿Ustedes recuerdan esas novelitas de vaqueros de los tiempos de antes, que eran como chiquiticas? Mi hermano tenía una colección que eso daba miedo. Y yo leía esas novelitas de vaqueros. Buenísimo. Yo digo, ¿por qué estas novelitas de vaqueros no las convierten en películas? Porque esas novelitas de vaqueros eran buenísimas. Cuando estuve privado de libertad, leí muchísimos libros, novelas, libros de superación, libros de historia,
Hasta el libro de Enriquillo leí yo ahí. Y leía mucho. Entonces, ahora en el 2010, 2011, leí muchos libros de esos que recomiendan en Amway. Y gracias le doy. Todavía tengo muchos de esos libros aquí en mi colección, que hasta me dio ganas de ponerme a leerlos de nuevo, porque el conocimiento nunca se puede descartar. Eso siempre te va a mantener el cerebro activo para tú superarte y tú echar para adelante. Quería aprender locución, me inscribo en la escuela de locución, me gradúo. Quería aprender un poquito más sobre producción de televisión, me apunto en Infotep, me gradúo. O sea, yo no estoy diciendo que yo soy un gran productor de televisión, pero me apunté y me gradué. Y hago esto, Talking Heads, hablando yo solo aquí con la cámara, para los suscriptores y aquellos que no están suscritos, que a veces ven los comentarios que yo hago, y lo hago con natural. O sea, hay gente que dice, yo no doy para eso. Yo he querido hacer un podcast con profesionales. Dicen, ay, que, o sea, la gente piensa que un podcast tiene que ser una entrevista. No, un podcast es, vamos a hablar de tal tema, vamos a hablar de tal cosa. El tiempo que duremos, allá sabremos, uno se da cuenta cuando ya no hay más nada que decir. Pero las veces que he hecho un podcast con algunos invitados, siempre se convierte en una entrevista. Con el único que he podido hacer podcast, que le puedo llamar podcast, es con Alex, que fue quien me ayudó a setear todo esto, me enseñó a editar y he hecho 2 podcasts con él, en el cual comentamos lo que está trending en ese momento en las redes sociales. Le dije, oye, tenemos que hacer 2 o 3 podcasts más, porque él tiene su podcast también que se llama Podcasteando. Pero ahora mismo está levantando un negocio, una visión que él tiene de negocio, y no ha podido darle seguimiento ni siquiera a su podcast. Así que no le quiero meter mucha presión. Pero digo todo esto, todo lo que he hecho, todo lo que he practicado, todo lo que he vivido, todo lo que he estudiado, todo lo que he querido hacer. He fracasado en la mayoría de las cosas, pero hoy en día tengo un pequeño negocio de una pizzería. No es que me estoy haciendo millonario con eso, pero mantiene la familia activa porque es un negocio familiar. Tengo ahí las herramientas que la he comprado y me la tienen guardada en un almacén para abrir una segunda pizzería, pero no quiero hacerlo hasta que no tengamos bien definido el negocio. Porque para tener 2 negocios de lo mismo ya no se convierte en un negocito familiar, ya estamos entrando en lo que es empresa y una fuente de empleo. Pero es asuntos de simplemente tomar la decisión y arrancar. Tuvimos en una ocasión buscando un local y vimos varios locales para abrir la segunda pizzería. No encontramos los locales y yo tengo una filosofía. La bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ella. ¿Qué quiere decir eso? Que si usted tiene que joder mucho para usted hacer algo, Dios no está involucrado, porque lo que Dios da, lo da en paz. Y todo cae como cayó la primera pizzería. Que yo le dije a mi esposa, ¿tú sabes dónde sería bueno nosotros abrir ese negocio? En la Plaza Alfa. ¿Y por qué la Plaza Alfa? Digo yo, está en la avenida 27 de febrero y la mayoría de plazas que son así en forma de L, con los parqueos fuera, en Santiago, todas tienen una pizzería y ahí no hay. Vamos para que veamos. Y el mismo día que vamos, encontramos un local que dice se alquila, al otro día ya estamos firmando el contrato. Ahí estaba Dios. Que nos esté yendo bien o nos esté yendo regular o lo que sea, eso ya depende de nuestro esfuerzo y de nuestra receta. Pero como estoy aquí hablando de esta entrevista que le hizo el Boli
a Luisín Jiménez, quería relatar todo lo que yo he vivido desde la edad de 8 años hasta el presente, hoy en día. Hago negocios. Ahora la tecnología está tan avanzada que uno puede hacer negocios por WhatsApp y correo electrónico. Como yo estudié mercadeo, yo sé que el mejor negocio del mundo es comprar a 2 pesos y venderlo a 3. Punto. Señores, yo no sé, como le dije al principio, cuál es mi talento. Yo no sé si tengo o no tengo disciplina. Yo lo que sí sé algo, que yo no me doy por vencido. En un tiempo me vi sin trabajo, sin ministerio. ¿Saben qué hice? Conseguí un Sonata y me puse a hacer Uber. ¿Por qué lo digo de esa manera? Porque yo había empezado Lo Mejor TV en un canal de televisión y Coffee Break Radio Show en una emisora. Pero ustedes saben que para uno conseguir dinero con eso, uno necesita tener comerciales, publicidad, porque eso es lo que paga. Mientras tanto, tenía que buscar la comida de mis hijos. Y cuando las personas se montaban, y a veces lo iba llevando en camino, cuando eso, Uber era prácticamente nuevo aquí en Santiago. Estamos hablando de 2016. Y algunos pasajeros decían, yo veo que muchos profesionales están haciendo Uber como una manera de tener un ingreso extra. Y yo, sí, en el caso mío no era extra, era para comer. Digo yo, sí. Y me dice, ¿y usted qué hace? Porque yo siempre he tenido la mala suerte de que por mi rostro aparento que soy de dinero. Pero cuando meto la mano en el bolsillo me doy cuenta que no. Recuerdo una vez que me invitó mi amigo Domingo, el dueño de Chacabanas Victoria. Me invitó a un restaurante y estábamos ahí nosotros. Creo que era un restaurante mexicano, comida mexicana. Y me dice, él me invitó, acecha ahorita. Él es morenito. Me dice, acecha ahorita cuando traigan la cuenta, a que te la pasan a ti. Y digo yo, ¿por qué tú dices eso? Y me dice, porque tú pareces que eres rico. Digo yo, qué vaina. Allí así mismo fue. Cuando traía la factura, me la pasaron a mí. Sin embargo, el que iba a pagar ellos, oye, hasta en eso hay discriminación en este país. Entonces la gente preguntaba, ¿y usted qué hace? A ver si yo decía que era abogado o doctor o alguien que estaba haciendo eso. Y yo le decía, no, yo soy productor de radio y televisión, tengo un programa en un canal y un programa de radio en una emisora. ¿Cómo? Como que ahí le cambiaba el semblante. Ustedes saben que uno ve a la persona por el retrovisor, como le cambiaba el semblante, como, oh. Mientras tanto, yo simplemente era un chofer, pero ellos querían saber qué yo hacía principal, porque se consideraba que Uber era para un dinerito extra, que en el principio
fue así. Y le cambiaba el semblante cuando yo decía que era productor de radio y televisión. Ah, y yo hasta llegué a reclutar talento, pasajeros, y lo llevaba al programa de radio. Hoy en día hay una joven que es doctora, que dice que yo fui que la descubrí porque le estaba llevando un camaima un día. Y ella fue una de esas personas que yo le dije, y vi que ella era como tan chiporosa, que la llevé y tenía un segmento allá en el programa Lo Mejor TV. Así que, señores, yo estoy asombrado y maravillado con este nuevo segmento que tiene Bolívar Valera de mis influencers. Le voy a dar seguimiento, voy a hacer mis comentarios, porque ya que hice mi comentario en cuanto a la entrevista que le hizo a Robertico, porque le estaba comparando con la que le hizo el doctor Natra a Santiago Matías, pero debemos entender que son dos públicos diferentes. Si el Boli continúa con estos influencers que él está llamando las personas que tuvieron algo que ver con mi éxito y mi crecimiento, le va a ir muy bien, porque los públicos no son los mismos. Los que ven, por ejemplo, la entrevista de Alofoque con La Perversa, no son los mismos que ven la entrevista del Boli con Luisín Jiménez. Yo, por ejemplo, puse el de La Perversa ayer, y desde que yo veo que empiezan, unas no estaban en la cabina, estaban como en un apartamento. ¿Y tú cómo estás? Aquí, chilling. ¡Fua! La quité. Ya me tienes alto. O sea, ¿tú me entiendes? Entonces, eso es un público 18, 35 años. Esa demográfica. Ahora, esta entrevista que le hizo el Boli a Luisín tenía muchos intelectuales en Twitter diciendo, wow. Y por eso hoy tuve que verla y quise hacer mi reacción sobre ello. Gracias a Dios le doy que Luisín me sigue, o sea, sigue la cuenta que estoy utilizando para Lo Mejor TV Podcast. Me imagino que me venía siguiendo desde que yo antes hacía tweets de superación y palabras de aliento y palabras de vida. Pero lo tengo ahí. Y lo tengo como uno de aquellos que cuando tiro un Twitter, yo me entero de una vez. Éxito para él, éxito para Bolívar Valera, y siempre diciéndole que si no se ha suscrito a mi canal, que se suscriba, comente, dele like, comparta, para que ayude que el algoritmo me coloque delante de aquellos que tal vez no saben de mi existencia, pero YouTube puede recomendarme y así yo poder seguir consiguiendo más suscriptores y más horas de reproducción. Me despido por hoy, como siempre, diciéndole que yo soy Mike Santos desde Santiago, República Dominicana, para el mundo. Ten paz.